Bueno, pues hoy con Manolo vamos a ver ahora la segunda de 4 de los inventos y los descubrimientos. Vamos a ver rápidamente algunos más de ellos. Por ejemplo, que es nos toca a nosotros bien. Vale. Venga, la teoría de evolución de Darwin. Bueno, la evolución de Darwin, como de todos es sabido, o de casi todos, bueno, se emitió la teoría en 1859, correcto, Javier, del libro El origen de las especies, un libro que todos los biólogos normalmente miramos, leemos y más o menos conocemos. ¿Qué era? Pues la selección natural. La idea de la selección, sí. Bueno, simplemente la idea es adaptación, ¿no? La adaptación es muy importante, revolucionó absolutamente todas las creencias de esa época. Bueno, le echó por tierra, le costó mucho, hubo muchas personas que se rieron Muchos de él, detractores. pero esto lo tenemos. Venga, Gutenberg, venga, esa imprenta. Esa imprenta fue aproximadamente en el año, 1500, en el siglo XV aproximadamente, es cuando se realizó estos primeros ensayos de la imprenta de Gutenberg, que la diferencia que había importante sobre lo que ya habían hecho los chinos... Una revolución fue esto, Sí, pero los chinos ya lo habían hecho 1000 años antes. Los chinos lo que hacían eran, en sus paletitas de madera, grababan los signos y lo imprimían en papel con tinta china. Bueno, pues lo que hizo Gutenberg fue esculpir esas letras sueltas, las ponía en carros y iba montando renglones, como por ejemplo la Biblia, en 2 tomos, ¿no? Eso es una maravilla que, bueno, y multiplicó por N el número de tiraje, de edición. Sí. ¿El avión? Bueno, pues el avión, aquí tenemos también, como vemos, de los primeros aviones y de los últimos aviones, en este caso, es el Airbus, un avión bestial. Fue prácticamente desde el año 1903, cuando se marcó este inicio de la aviación, aviones súper rudimentarios. Y cuidado que había gente que se atrevía a ponerse en esos cacharros, los primeros aviadores, ¿no? Gente que se hoy matar. Hoy precisamente que voy a Londres tengo que coger un avión. Tienes que coger un avión. Pero estamos hablando de ese Airbus de 500 y pico pasajeros. Fíjate estos de aquí. Yo creo que no vamos tantos. Fue desde 1903, pero este Airbus, el A380, es impresionante. Bueno, mi querido amigo y siempre adorado Fleming. La penicilina, obviamente, la penicilina descubierta, entre comillas, por casualidad, sí, porque se le contaminaron una serie de cosas que... Esa es la historia, ¿no? Esa es la historia, ¿no? En 1928 Alexander Fleming revoluciona el tratamiento, sobre todo de las infecciones bacterianas. Cuidado, estamos hablando de bacterias, no de virus. De virus estamos todavía igual. Estamos en pañales con el virus. Salvó y ha salvado y seguirán salvando cambios de distintos tipos de penicilinas. Millones de vidas. Sobre todo en cuestiones de las zonas subdesarrolladas, sobre todo, ¿no? Que no tienen demasiado acceso, pues que también actúan los médicos. Venga, el microscopio. El microscopio que todos los biólogos hemos usado y que usarán y que seguirán usando es prácticamente desde el siglo XVI, ¿no? Aquí tenemos los primeros. Mira, este es electrónico, ¿no? Sí, los primeros microscopios rudimentarios. Luego tendríamos microscopios de prácticas casi, ¿no? Prácticas, sí, de prácticas. Son sencillos, aunque son una maravilla. Son muy sencillos. Y luego tenemos aquí los microscopios de electrónicos, de barrido, de transmisión. E incluso no he puesto uno que físicamente también se utiliza, que es el microscopio de efecto túnel, vale. en el que puedes ver, entre comillas, el átomo. Pero bueno. Lo que pasa es que el efecto túnel destruye las preparaciones. Sí, hay que hacerlo de una manera muy especial. Venga, Newton, ¿qué pasa con él? Bueno, Newton, pues, la famosa historia de la manzana, ¿no? Que vio que la manzana caía y eso dedujo después esa ley, que es la ley de la gravitación universal. Que la has puesto ahí, ¿no? Que es en las dos masas dividido por la distancia al cuadrado, que es lo que atrae, dependiendo de las grandes masas, mayores masas, atraen a más. Es la atracción de los cuerpos, es decir, la gravedad. ADN. El ADN. Bueno, ADN en 1960 empezó el asunto podríamos hablar de que fueron Watson y Crick los que realmente hicieron esto. Ya se venía mascando un poco antes, ¿no? Pero bueno, fue quizás el detonante que estos dos investigadores
creo que ya fallecidos, bueno, son bastante mayores, que es los que descubrieron e intentaron pensar cómo podría ser el ADN, y de hecho ha sido una maravilla. Venga, la bombilla. La bombilla. La bombilla la podemos decir que fue en 1879 cuando Thomas Alva Edison hizo esas pruebas e iluminó para intentar deshacerse de lo que eran las lámparas de gas en las ciudades. Cosa que consiguió después de muchísimo tiempo. Hoy por hoy es muy diferente. Que me queda el telescopio, va. El telescopio, acabamos el telescopio poniendo que fue Lippershey, alrededor del año 1600, cuando empezaron los primeros telescopios. Ahí tenemos telescopios muy simples, y vemos aquí ya otros telescopios, en este caso terrestre, y en este otro caso en el espacio. Telescopios impresionantes. Halley, no. Sí, estamos todos en la estación espacial. Venga, hasta luego. Nos vemos.